Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les comento que hoy día estamos en nuestra segunda clase del ciclo y que empezamos hoy con el tema 3. ¿Ya? Este tema 3 lo vamos a ver durante 3 clases. ¿Ya? Entonces sería la clase de hoy, la clase de mañana y la clase del próximo martes, ¿ya? Entonces se dice que en esta unidad aprenderemos, ¿ya? Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia y viento. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Son hartos temas, los temas interesantes de esta clase. Así que pongamos mucha atención. Hola Marcelo Matus, espero que estés muy bien, ¿ya? Bienvenido. Entonces, primeramente, vamos a hablar un poco de la postura. Habla primero de la comodidad. Entonces dice que lo más importante es al sentarse sobre la moto y conducirla, es sentirse cómodo, ¿ya? Eso es lo primero, lo principal. Sentirme cómodo en la moto, ¿ya? Existen ciertas posturas para los distintos tipos de estilo de moto, pero estas posturas, ¿cierto?, que se nos recomienda usar, pueden ser adaptadas a las necesidades también de cada persona. Lo principal es que usted esté cómodo y seguro sobre la moto. Después dice peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El peso entonces entre el trasero, ¿cierto? Y la rodilla máximo. La rodilla incluso uno a veces la aprieta contra el estanque para tener un poco más como de agarre, de fijación, ya dependiendo de en qué etapa estemos de la conducción. Ahora, estas digamos, las demás partes del cuerpo deben quedar sueltas, ¿cierto? Deben quedar libres, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nosotros con todo el tronco, con los brazos, inclusive con la cabeza y con el resto de las piernas, vamos a controlar la motocicleta. Recordemos que en una moto tradicional, ¿cierto? Nosotros mo- eh, vamos a tener controles en la mano derecha, en la mano izquierda, en el pie derecho y en el pie izquierdo, ¿ya? Entonces luego habla de los pies, dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio que está situado, ¿cierto?, en el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno que está situado en el pie derecho. Además deben hacer la fuerza sobre los apoyapiés, ¿ya? O estribos para cambiar la posición sobre el asiento. Luego tengo la altura. Dice que ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Luego dice manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Importante, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? ¿Qué se refiere con eso? En el cuadro azul, recuerden que en las partes donde hay un cuadro azul de fondo, ¿cierto?, son muy importantes y pueden ser o pueden originar estos temas, ¿cierto? Pueden originar preguntas para la prueba,
¿ya? O salen varias preguntas de esos temas para la prueba, ya que obviamente de cualquier parte de lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Pueden salir preguntas para la prueba, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que si los apoyapiés, ¿cierto? Están muy atrás, usted podría, en vez de apoyar la punta del pie sobre el apoyapié, usted podría apoyar el taco del pie sobre el apoyapié o sobre el estribo. Y eso va a hacer que si usted tiene el pie y pone el taco, ¿cierto? El pie, la parte delantera baje. Y al bajar la parte delantera, ¿cierto? Va a quedar más cerca su punta del pie del pavimento o de los obstáculos que pudieran haber en el pavimento. Perdón. O de los obstáculos que puedan haber en el pavimento. Recuerden que las calles no siempre son lisas, muchas veces hay piedras, camotes, como le decimos acá en Chile, ¿cierto? Y eh, tenemos ese tipo de problemas, ¿ya? Así que ojo, 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 ojo con ello, ¿ya? El pie, ojalá, yo siempre recomiendo que la punta del pie en los pedales vaya sobre el estribo, de tal forma que del estribo hacia arriba vaya el pie y vaya lo más protegido posible de estas irregularidades que pudiesen aparecer. Luego habla de la altura, ¿ya? Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? ¿A qué se refiere entonces con el punto de altura? ¿Ya? Súper importante hablar de la altura, y esto se refiere principalmente al seteo de nuestra moto. ¿Ya? Si nuestra moto está bien seteada, está bien regulada, vamos a decir, va a ser mucho más fácil que nosotros la podamos controlar de mejor forma, que nuestros tiempos de reacción se acorten, inclusive, ¿cierto? Al acortar el tiempo de accionamiento se va a acortar también el tiempo de reacción, y con esto vamos a poder evitar accidentes, ¿ya? Entonces, los controles de la moto son muy regulables, ¿ya? Me atrevería a decir que el 99% de las motos se les pueden realizar regulaciones a los frenos, mejor dicho, al accionamiento de los frenos, al accionamiento de la palanca de cambio, al accionamiento del freno delantero, al accionamiento del embrague que van en las manos, ¿ya? Existen manillas regulables también que se pueden dejar más cerca o más lejos de los dedos, ¿ya? Pero todas las manillas se puede variar su inclinación con respecto al manubrio. Si yo soy más alto, mi brazo, en vez de quedar así tomando la manilla, va a quedar más así, ¿ya? Entonces, de esta forma, yo voy a tener el tema de que debo regular si es que la manilla queda efectivamente más arriba o más abajo, ¿ya? Cosa importante que lo vamos a decir igual en otro momento de forma un poco más detallada, pero cosa importante para que lo empecemos a internalizar es que nuestros dedos deben quedar relativamente rectos, ¿cierto? Y de forma cómoda sobre las manillas, porque nuestros dedos deben ir siempre puestos sobre las manillas. De esta forma, cuando necesitemos accionar sobre todo el freno, vamos a tener mayor o mejor tiempo de reacción, porque vamos a ahorrar el tiempo que nos lleva sacar los dedos del manillar, ¿cierto? Y llevarlos hasta adelante, ¿ya? Sigo entonces. Luego habla de las manos. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribo sin cargar las manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Eso de todas formas ya lo habíamos conversado, ¿ya? Lo expliqué ahora, Marcelo. ¿Te quedó claro o te lo vuelvo a explicar? Ahí me respondes, Marcelo, cuando puedas.
Seteo es un término en inglés, me parece, ¿ya? Pero se refiere a configurar, ¿ya? Seteo, setear, setting, ¿ya? De ahí viene. Se refiere a configurar los elementos mecánicos de la moto, a configurarlos para tu altura, para la posición en la cual vas a llevar tus manos, etcétera. A eso me refiero con seteo, ¿ya? Ya, ahora vamos a hablar de las marchas, ¿ya? Esto es para la mayoría de las motos, no todas las motos son iguales, ¿ya? Hay motos con cambios cíclicos, ¿cierto? Hay motos con un cambio para arriba y otros para abajo, etcétera, ¿ya? Este que vamos a decir acá es como el más genérico, ¿ya? Dice marchas. La primera se logra desplazándose el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? Y la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. ¿Ya? Entonces eh, nuestra palanca de cambios, ¿cierto? Va a moverse para arriba o para abajo, dependiendo, ¿cierto? De lo que nosotros queramos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para yo poner primera, ¿cierto? Debo aplastar el pedal. Y para poner segunda, debo pasar la punta por debajo del pedal y levantar la punta para llegar a segunda, volver a levantar la punta para llegar a tercera, volver a levantar la punta para llegar a cuarta y así sucesivamente, normalmente hasta la sexta. ¿Ya? Hay motos que tienen 4, 5, 6 cambios, eso es lo más normal. ¿Ya? En la actualidad, la mayoría 5 o 6 cambios. ¿Ya? Importantes, dice, no lleve accionado el embrague más tiempo es necesario, ya que reduce, perdón, el control de su motocicleta. ¿Ya? Luego les habla de una posición natural. Dice, la posición sobre la moto debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, es decir, el brazo no puede ir completamente extendido, sino que con el codo levemente flexionado. Las manos tomando el manillar con la presión justa, es decir, no debe ir tenso, no debo ir apretando el manillar, ¿ya? Y el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. 3.2 dice, estabilidad de la motocicleta, equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. ¿Ya? Luego dice estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Ojo, ¿cierto? Las motos no tienen el equilibrio como el vehículo. ¿A qué se refiere con esto? Yo me bajo del vehículo y el vehículo queda igual, no tengo que ponerle un apoyo, nada. En cambio, la moto trae normalmente una patita, ¿cierto? Que uno despliega para poder dejarla apoyada y que no llegue hasta el suelo. Y otra cosa importante es que cuando nosotros empezamos a andar en la moto, necesitamos aportarle equilibrio para que la moto no se vaya a caer hacia un lado cuando estamos a baja velocidad. Entre más rápido vamos, más fácil es mantener el equilibrio naturalmente. ¿Reversa existe o no? Dependiendo la moto, Marcelo, hay motos que son muy grandes y muy pesadas que incluyen reversa, pero debe ser, no sé, un 0,1% de las motos. Yo nunca he visto una, pero sé que existen, ¿ya? Hay motos que son grandes, ¿ya? Motores 1008, ¿cierto? Que pueden llegar a tener reversa, ¿ya? Pero no es lo común. La reversa se hace empujando con los pies hacia atrás, digamos. Luego vamos a hablar de la mirada, ¿ya?
vamos a hablar de la mirada. En la mirada dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Además de eso, debemos mirar antes de cada maniobra, ¿ya? Aquí yo les voy a poner un ejemplo importante. La mirada es una, una de las cosas que más nos puede salvar la vida, ¿ya? Que más puede salvar también nuestro patrimonio, inclusive nuestra moto, de no tener que repararla, etcétera, ¿ya? ¿Cómo debe ser la mirada? Esto es según yo, ¿ya? Yo trato de explicarlo de esta forma, ¿ya? Si ustedes encuentran que no es la más correcta, ustedes me avisan, me escriben ahí, ¿ya? Y lo comentamos. Pero yo creo que la mirada de un motociclista, y la verdad que de cualquier persona que circule por la vía pública, debe tener tres factores principalmente. Uno, que debe ser una mirada atenta, ¿ya? O sea, poner atención al camino, poner atención a lo que me rodea, a todo lo que me rodea. Aparte de atenta, esta mirada debe ser, ¿cierto? Aparte de atenta, esta mirada debe ser, ¿cierto? Relajada, ¿ya? No una mirada atenta así como estresada, no, sino que una mirada atenta pero relajada a la vez. Esto debe incluir mirar los espejos continuamente, ¿ya? Y después de eso, ¿cierto? Debe ser una mirada panorámica, ¿ya? Debe ser una mirada entonces atenta, relajada y panorámica, ¿ya? Debo mirar prácticamente al horizonte, ¿ya? Debo mirar lo más lejos que pueda mirar, ir chequeando continuamente los lugares más cercanos, pero digamos que en aspectos generales, mi mirada debe mantenerse mirando hacia lo lejos. La verdad es que si yo voy mirando solo a lo cercano, dado la velocidad que lleva un vehículo en la vía pública, lo más probable es que no vaya a alcanzar igual a anticipar, ¿cierto? No voy a alcanzar a anticipar nada. Ya, en cambio, si yo miro a lo lejos, voy a estar viendo de hace rato que está pasando algo y voy a alcanzar a anticipar las cosas, ¿cierto? Lo que puede salir bien o lo que puede salir mal, ¿ya? Dice que se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión, es decir, prever, ¿ya? Y prever es como decir ver antes de que pasen las cosas, ¿cierto? Prever es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Esto es muy, muy importante. ¿Cómo lo veo yo este punto? Lo veo, les pongo ejemplo, ¿ya? Soy un poco autorreferente a veces, pero bueno, no puedo hablar de otra persona porque son las cosas de la forma que yo lo he entendido siempre a través del tiempo, ¿ya? Eh, Cuando yo era más joven, ¿cierto? Cuando era joven en realidad, ya no soy joven, eh, andaba en mountain bike, iba a andar en bicicleta a los cerros, ¿ya?
Y algo que me impresionaba al principio cuando empecé a andar es que los demás ciclistas bajaban los cerros muy, muy rápido y por senderos muy, muy angostos, ¿ya? Y que si fallaban el camino en el sendero, caían, ¿cierto?, de una altura considerable, ¿ya? Cerro abajo, por decirlo así. Entonces yo les decía que cómo lo podían hacer y cómo nadie se caía, ¿ya? De repente había una piedra, pasaban, pero raspando la piedra, pero nadie le pegaba, ¿ya? Entonces me decían que el único secreto para eso era que nunca había que mirar a lo malo, siempre había que mirar y concentrarse solo en el sendero, ¿ya? En por dónde tú querías que la rueda de la bicicleta pasara, ¿ya? Entonces, eh, eso eh, se junta con esto que nosotros acabamos de leer acá, ¿cierto? Si yo miro a lo malo, voy a ir a lo malo, ¿ya? Inevitablemente. Pero si yo miro a lo bueno y me concentro en pasar por la parte buena, sola la moto, solo el cuerpo, ¿cierto? Se va a dirigir hacia allá, ¿ya? Es algo que me ha resultado siempre, ¿ya? Si algún tiempo, en algún momento, ustedes van en la moto y se le atraviesa un vehículo, ustedes no miren al vehículo, miren en esa fracción de segundo, miren hacia dónde o por dónde podrían pasar o esquivar este vehículo, ¿ya? No estoy diciendo que siempre se pueda, ¿ya? Porque claramente hay veces en que no se puede y lamentablemente vamos a chocar y vamos a tener un accidente grave. Pero a lo mejor en alguna de esas ocasiones el vehículo frenó y dejó un espacio de 1 metro o medio metro por donde la moto podría pasar si es que somos capaces de dirigirla hasta ahí. Ese es el espacio que nosotros tenemos que ver. Esa es la escapatoria para nosotros. Y es a dónde nosotros tenemos que mirar. Si ustedes se quedan pegados mirando el auto en situación de pánico, se lo van a llevar por delante. Pero si ustedes miran y dicen, oye, en esa fracción de segundo piensan, escuché que tenía que mirar a lo bueno, solo a lo bueno, y se ponen a mirar este pequeño espacio que el auto dejó, es muy probable que la moto alcance a llegar a ese espacio, ¿cierto? Para evitar la colisión. Es importante que lo piensen, que cuando vayan manejando lo vayan meditando, ¿ya? Vayan pensando, oye, si pasara esto, ¿qué haría? Si se me atraviesa un auto, ¿para qué lado me tiraría? Si vengo por aquí y a un auto se le sale la rueda, ¿qué haría? Ya vayan pensando eso. ¿Para qué? Para que en el momento que pase también la mente esté un poco más preparada. ¿Ya? Insisto, no estoy diciendo que todos los accidentes los vayan a poder evitar de esta forma, pero más de alguna vez les va a servir, ¿ya? Cuando pase, cuando estén a punto de tener un accidente o estén sufriendo en ese momento un accidente, evalúen todas las opciones que tienen, ¿ya? No sé, les puedo decir que si ustedes se caen de la moto, soltar la moto, no soltarla, tirarse, no tirarse, etcétera. Ya hay gente que ve que no va a alcanzar a frenar y tira la moto hacia el lado y se tira al suelo para tratar de ir frenando, digamos, más que si fuera arriba de la moto, por decirlo así. ¿Ya? Y de esa forma termina salvándose. ¿Ya? Hay distintas formas en las cuales quizás voy a tener un accidente, pero le voy a pegar quizás no tan fuerte. ¿Ya? Una vez un amigo se encontró de frente con un vehículo y en vez de chocar con el vehículo de frente, ¿cierto? Así como primero pegarle con la rueda delantera, como él vio y que ya no tenía nada más que hacer, lo que hizo fue bloquear la rueda trasera y hacer que la moto se ronceara, ¿ya? Y al roncearse, al derrapar la moto, que en vez de pegarle de punta, le pegó de costado, ¿ya? Y al pegarle de costado, obviamente la fuerza se distribuyó en más lugares de contacto, ¿cierto? Y él no quedó tan mal herido. Igual fue un choque súper fuerte, igual tuvo heridas graves, pero él piensa que gracias a eso se salvó con vida, digamos, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo que hagan eso, ¿ya? Pero les estoy dando un ejemplo
de las historias que he ido recabando, ¿cierto?, a través del tiempo, ¿ya? Lo que sí les digo, y que sí está 100% estudiado, que usted tiene que mirar hacia la escapatoria, hacia lo bueno y nunca entregarse, ¿ya? Cuando nosotros estamos en una situación límite, algo pasa en el cerebro, algo pasa en nuestra mente que tenemos esta sensación como de ver las cosas en cámara lenta, ¿ya? Entonces, tratemos de ocupar también eso que pasa a veces cuando tenemos mucho miedo y en ese minuto la mente funciona, pero muy, muy rápido. Ya, de hecho, por eso empezamos a ver las cosas como en cámara lenta. Y tratemos de tomar la mejor decisión, ¿ya? No siempre hay un solo desenlace para una historia, ¿ya? Ya, luego dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino, ¿ya? Importante, cuadro azul de nuevo. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, porque por lo que nunca, perdón, tiene tiempo para programar nada, ¿ya? Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la moto, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia en enfrentar una curva, ¿ya? Mire lejos y esto le va a permitir, ¿cierto? Mire a lo lejos y esto le va a permitir que usted, ¿cierto?, pueda programar lo que va a ir pasando, pueda adelantarse a lo que podría pasar, ¿ya? Sobre todo en las motos que normalmente avanzan un poquito más rápido que el normal del tráfico, ¿ya? Así que ojo con ello, lo ideal es que usted nunca sobrepase la velocidad máxima legal permitida, ¿ya? Ahora nos pasamos a hablar acerca de... Ah, no, estaba haciendo memoria, quería decirle algo y no me podía acordar. Con respecto a lo anterior, si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Tenemos que en las rectas, ¿cierto? Perdón, no, no era eso. Perdón. Ahora sí. Si miramos, ¿cierto? Lo que dice acá es que con respecto al conductor novato, es que mira justo adelante de la moto. ¿Ya? Eso le pasa mucho a los conductores novatos. No sé si a todos, pero a mí me pasó. Ya, yo no empecé a manejar moto, pero cuando empecé a manejar auto, ¿cierto? Yo me pasaba los rojos. Imagínense qué grave, me pasaba los rojos, ¿ya? ¿Y por qué me los pasaba? Porque iba tan preocupado del auto que iba adelante, que a veces el auto que iba adelante mío pasaba con amarillo, y como yo lo iba siguiendo, terminaba yo pasando con rojo, ¿ya? Entonces una vez estábamos con un amigo y me dice, no, perro, ¿qué te estoy haciendo? Mira, te pasaste un rojo recién. Chuta, yo no había dónde meterme, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que él me dijo, lo que pasa es que vais muy estresado, me dijo, vais muy preocupado, vais muy tenso. Y yo le digo, es que voy pendiente de no pegarle al auto de adelante, ¿ya? Y eso no puede ser, ¿ya? Usted tiene que ir pendiente de todo, ¿ya? No solo del auto que va adelante. Y lo más probable es que el auto que va adelante, subconscientemente, siempre usted va sabiendo lo que está pasando más cerca de usted, ¿ya? No así lo que está más lejos de usted. Por eso que la mirada y la atención tiene que ir a lo que va más lejos, porque lo que está más cerca normalmente, ¿cierto? Uno lo está viendo con su rango de visión normal, ¿ya? Así que ojo con ello. Ahora vamos a hablar un poquito de técnicas de frenado, ¿ya? Para empezar este tema, les voy a recomendar que tomen alguna clínica, ¿cierto?, de frenado de motocicleta. ¿Por qué? Porque las técnicas de frenado
son muy importantes, ¿ya? Una persona que frena bien puede evitar muchísimos accidentes, ¿ya? Existen clínicas, existen escuelas, ¿cierto? Que te enseñan a manejar, existen escuelas, existen instructores que te enseñan también a frenar, ¿ya? Si usted acelera, tiene que saber frenar, ¿ya? Las capacidades de frenado de una moto son muy variadas, ¿ya? Y hay una diferencia muy grande entre una moto que frena bien y una moto que frena mal, o un conductor que frena bien y un conductor que frena mal. Hay una diferencia muy grande en metros, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo encarecidamente, yo sé que las personas a veces toman estos cursos como un gasto, y en realidad no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque si usted no aprende bien a frenar, ya a lo mejor usted cree que sabe, pero en realidad no sabe tanto, ¿ya? Eh, si usted no aprende a frenar, usted va a tener un accidente, va a tener que gastar en reparar la moto, ¿ya? Va a tener que gastar en médico, va a tener que dejar de trabajar. Ahí, en ese momento, ya lleva un montón de plata gastada, ¿ya? Y, y como ya lleva un montón de plata gastada, ¿cierto? Yo podría haber, en vez de eso, invertido en prepararme, en tomar clases, en ir a una clínica de frenado, por ejemplo, que me enseñen a frenar en un ambiente controlado y evitar a lo mejor ese accidente. Obvio que no es una ciencia exacta, ¿cierto? No te puedo asegurar que porque tome unas clases de frenado nunca va a chocar, no, pero va a reducir las posibilidades de que eso pueda pasar, ¿ya? Entonces se dice, al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Ya empecé leyendo por la mitad, pero no importa. Ya, ahora vamos a empezar a leer por el principio. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva. Ya, progresiva puede ser de menos a más o de más a menos, dependiendo. Ya, pero progresiva, no de golpe. Ya, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Hay algunas personas, no sé cómo llamarlas, ¿ya? Pero existen personas todavía que dicen, que afirman que el freno trasero no se usa. No, dice el freno trasero no se usa. ¿Usted cuánto plata cree que se ha gastado en fabricar motocicletas y en ponerles freno en la parte trasera? ¿Cuánta plata usted cree que se ha gastado? Miles y miles y miles de millones de pesos en todas las motos del mundo. ¿Y usted cree que todo ese esfuerzo, todo ese desarrollo de ingeniería, ¿cierto? De los japoneses, los gringos, ¿cierto? Y todos los países que fabrican y construyen motos, ¿lo harían para no ocuparlo? Usted respóndale eso cuando una persona le diga que el freno trasero no se ocupa, porque eso es una aberración, es una estupidez, ¿ya? El freno trasero sí se ocupa y se ocupa siempre, ¿ya? O la mayoría de las veces por lo menos. La diferencia está en que el freno delantero frena mucho más que el trasero, pero el trasero igual frena, ¿ya? Y aunque sea un metro que me ahorre, es importante, porque a lo mejor ese metro nos separa de tener o no tener un accidente.
de alcanzar o no alcanzar a frenar en nuestra moto, ¿ya? Dice que es conveniente, perdón, vamos a decir que el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como un complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Se debería usar el freno trasero, se decía el freno y trasero al mismo tiempo. Me imagino que quisiste preguntar si se usa el freno delantero y trasero al mismo tiempo. Eso es lo que estoy explicando, estimado, ahora, ¿ya? Dice que al ocupar solo el freno delantero corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. La primera vez que me caí en moto en la calle, me caí porque mi moto no tenía ABS, ¿ya? Y en una frenada de pánico, frené un poco más de lo que tenía que frenar en el eje delantero, ¿cierto? Y, o en la rueda delantera. Y esto provocó que mi rueda delantera se bloqueara. ¿Qué significa que se bloquee? Significa que se chantó. Significa que la moto seguía desplazándose, pero la rueda no estaba girando, ¿ya? Por ende, perdí el control. Y al perder el control, ¡sac! Al piso, ¿ya? Me caí al piso, obviamente rompí la moto, me rompí los pantalones, ¿ya? Azoté el casco en el piso y todo lo que viene con un accidente de estas proporciones, ¿cierto? Solo por frenar mal, ¿ya? Solo por asustarme y frenar más de la cuenta, ¿ya? Entonces, ojo con ello, la rueda delantera se bloquea y tú sac en el piso al tiro, ¿ya? Ojo con ello, la rueda delantera no perdona, porque ahí va todo el peso, toda la carga en una frenada. Sobre todo si la frenada es tan intensa como para que la rueda delantera se bloquee, ¿ya? Así que ojo con ello. Si pueden comprarse una moto con ABS, háganlo. Si su moto tiene ABS, nunca lo desactiven, ¿ya? Hay proyectos de ley en Europa que persiguen que los vehículos no puedan desactivar ni sus ABS ni sus controles de estabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente conviene mucho más usarlos que no usarlos, ¿ya? Dice que es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por el efecto de la frenada o de una transferencia de masa. Siempre hay transferencia de masa, siempre el peso en la frenada se va a ir al eje delantero. Pero la idea es que esa transferencia sea lo menos brusca posible. La idea es que esa transferencia sea lo menos brusca posible. Seguimos. Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso. Se acciona este freno de forma brusca, ¿ya? Es lo mismo que estuvimos hablando recién. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión, aprieta más la palanca, ¿cierto? Inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno si es que alcanza, ¿ya? Si es que alcanza, porque como les digo, una vez que se bloquea la rueda trasera, lo más probable es que tú ya estés en el piso.
¿ya? Y te des cuenta después que ya estás en el piso, con pajaritos aquí alrededor, que la rueda se te bloqueó porque fue el último flash que viste antes de caer, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Traten de que la rueda delantera nunca se bloquee. Importante, cuadro azul. Para una frenada correcta como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera, ¿ya? Luego nos vamos al freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Ya recuerden que los frenos en una moto se pueden accionar de forma alternada. Ya yo puedo accionar solo el freno delantero o puedo accionar solo el freno trasero. No como en un auto que yo piso el pedal e inmediatamente, ¿cierto? Todas las ruedas del auto empiezan a frenar con una sola acción. Acá no, acá es un freno para cada rueda. ¿Ya? Su función, dice, recuerden que estamos hablando del freno trasero, es asistir la frenada delantera mientras se equilibra fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Freno delantero todavía. Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme a la velocidad vaya disminuyendo, vaya aumentando la presión. Y por último, vamos a hablar del freno de motor, de forma así bien rápida, que nos quedan poquitos minutos. El freno de motor consiste en un efecto que está en la moto por defecto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no es algo pensado, no es algo que se ponga, no es una pieza, ¿ya? Es un efecto, es algo que yo no puedo tocar, ¿ya? El freno motor se trata de que el motor, cuando yo le estoy dando combustible, aire y chispa, está generando explosiones dentro de él. Esas explosiones están empujando los pistones y los pistones al moverse hacia arriba y hacia abajo generan el movimiento, generan, ¿cierto? La fuerza para poder mover la rueda de la motocicleta y con esto a la motocicleta, ¿cierto? Ya, eso es cuando estamos inyectando combustible. Pero cuando dejamos de inyectar combustible, cuando cortamos la aceleración, la moto ya no tiene que quemar, el motor no tiene que quemar. En ese momento el motor se detendría, pero no se detiene porque está conectado a la rueda trasera. Y como la moto aún se va moviendo, ¿cierto? La rueda trasera va haciendo que el motor gire. Y este giro del motor consume energía. Y esa energía la saca del movimiento de la rueda trasera. Y esto trae como resultado que se pierda velocidad. ¿Cuál es la mayor gracia del freno de motor? Que puedo disminuir la velocidad de la moto sin ocupar los frenos principales. Por ende, voy a mantener los frenos principales frescos y fríos, ¿cierto? Para el momento en el que necesito usarlos con mayor intensidad. El freno de motor no me va a frenar la moto una chantada, ¿cierto? O no me va a frenar la moto 100%, pero me va a ayudar a disminuir la frenada. ¿Cuándo toma mayor importancia el freno motor? Por ejemplo, cuando vamos en una cuesta muy larga, en vez de ir usando los frenos principales para ir frenando, vamos usando el freno de motor y de esa forma cuidamos nuestros frenos. Porque si ustedes van frenando con los frenos de la moto, con los principales que van puestos en las ruedas, constantemente esos frenos se van a calentar. Y si se calientan, van a perder toda eficiencia y al momento de querer frenar más, apretar más, los frenos no van
a responder. ¿Ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un cariñoso saludo, cuídense mucho, muchas gracias por conectarse, es muy grato, ¿cierto? Ver que los alumnos se van conectando día con día. Espero que les haya gustado esta clase, espero que hayan aprendido cosas nuevas y recuerden que esto es practicatest.cl, el mejor lugar para que tú puedas aprender, ¿cierto? Sobre temas relacionados a licencia de conducir clase B y también todas las demás clases. Mi nombre es Ricardo, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Voy a revisar ahora el chat que tengo algunos mensajes. Gracias a ti, Marcelo Matus. Que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, Sergio.